Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase nosotros vamos a tratar una temática bastante importante que es conocida como el, está conocida como, espérame un segundo chicos, por favor. Bien chicos, muchas gracias, perdón. Uno de los temas importantes que vamos a tratar en la presente clase es acerca del organigrama estructural y funciones departamentales. Nos hemos tomado el tiempo de analizar e identificar cuáles son las normativas a desarrollar dentro de un emprendimiento, cuáles son los análisis que se deben desarrollar, las leyes, qué tipo de elementos se deben cumplir, qué tipo de fundamentos debemos desarrollar dentro de un emprendimiento. Existen muchos elementos alrededor de la creación de un negocio. Yo siempre les digo y les repito, no solamente es decir, tengo una buena idea para negocio, la desarrollo y ya. Son muchas otras cosas que están alrededor y de la cual nosotros directamente dependemos para la creación del negocio, para la creación del emprendimiento. Nos dice que a partir del desarrollo que nosotros tenemos, a partir de las actividades que nosotros vamos prácticamente creando con la conformación del negocio, existe un espacio bastante relevante y bastante importante conocido como la delegación de funciones. Para que el emprendimiento se desarrolle correctamente, alcance más fácilmente sus objetivos y alcance el éxito, es importante que yo delegue funciones, que yo detecte qué tipo de personas me pueden colaborar en las actividades dentro del negocio. Esto puede suceder, así sea que estemos hablando de una empresa con muchas personas como de un emprendimiento de una persona pequeña. La delegación de funciones, la delegación de actividades, la clasificación de elementos que se deben desarrollar dentro de la sociedad, prácticamente dentro del emprendimiento, perdón, prácticamente son la clave para saber si es que el negocio va o no va a dar frutos, si es que el negocio se va o no se va a desarrollar de una buena manera. Nosotros tenemos estos elementos basados de la administración. Nosotros conocemos que la administración tiene elementos que se desglosan a partir de ella, conocidas como la planificación, la organización, el control, la dirección, la integración. Son elementos que nacen a partir de la administración. Si nosotros decimos qué es administrar, administrar es planificar, es organizar, es dirigir. Claro, pero lógicamente no me puedo basar en que es directamente de una forma generalizada todo eso. Cada uno de estos elementos tienen sus desarrollos, tienen sus actividades que cumplir, tienen sus elementos a, a encontrarse dentro del negocio y dentro del emprendimiento, dentro del modelo de negocio que nosotros vamos a desarrollar. Uno de los elementos de la administración es conocido como la organización. Esta organización prácticamente se encarga de crear espacios, de crear grupos, de crear pequeños lugares dentro del negocio donde se desarrollen diferentes actividades. Para que un emprendimiento salga adelante debe ser un cúmulo de muchas cosas. La economía, el marketing, el análisis de resultados, el análisis de mercado, el estudio de campo, son muchos elementos pequeños que quizá al desarrollar un negocio no sean tan relevantes, pero cuando se va a ir haciendo poco a poco las cosas desde el inicio, se van
entendiendo la importancia que tienen, se van comprendiendo también el enfoque directamente con el cual se desarrollan ante la estructura como tal. Es así que nosotros desarrollamos un organigrama estructural y funciones departamentales. El organigrama lógicamente nace a partir de la organización. Si yo hablo de organizar, hablo de delegar. Si yo hablo de que quiero realizar una organización, no solamente en el negocio, y esto es importante, que nosotros identifiquemos que estos elementos no me sirven solo para crear un negocio, porque ustedes en algún momento dirán, pero bueno, ¿para qué me va a servir a mí si yo no tengo ni siquiera la idea de crear un negocio? Yo no quiero dedicarme al emprendimiento, nada de eso a mí me llama la atención. Puede ser que para ustedes quizá no sea una temática importante, pero para las actividades cotidianas nos puede servir. Quizá en algún momento una de las herramientas que hemos analizado puede servirnos. La organización, nosotros debemos ser organizados en todos los elementos de nuestra vida. La planificación también, debemos tener una planificación adecuada para las actividades cotidianas, para el trabajo, para los roles que yo desarrollo cotidianamente en mi sociedad. Son muchos los elementos que el emprendimiento a nosotros o las herramientas que el emprendimiento a nosotros nos facilita y que de cierta manera nacen a partir de una estructura, que nacen a partir de un estudio, de un análisis de diferentes espacios, de diferentes elementos que tienen un espacio importante en la sociedad, no solamente en el negocio o en el emprendimiento, sino en la sociedad. Es importante que nuestra sociedad sea organizada, por ejemplo, por eso sabemos que hay semáforos en las calles, porque si no existiera semáforos, ¿qué sucede? Últimamente con los cortes de luz, los semáforos se van, empieza a haber mucho tráfico, los carros se cruzan, no hay organización. ¿Qué permiten los semáforos? Pues que los carros sean organizados, respeten su turno y crucen cuando deben cruzar. Existen horarios de ingreso a los trabajos. ¿Por qué? Porque debe haber una organización, debe existir una estructura. Nosotros somos seres humanos adaptables a las estructuras y a las organizaciones. Yo debo siempre estar consciente de ello, de que prácticamente para las actividades que yo voy a desarrollar en la sociedad, para los elementos que yo voy a cumplir, debo tener reglas, debo tener normativas que desarrollar, debo tener una organización, debo tener implementos. No es que de la noche a la mañana se me cruza algo por la mente y lo hago ya, no, yo debo ser planificado. A veces, generalmente existe el famoso dicho de que las cosas improvisadas salen mejor. Puede ser, pero quizá en cosas que no tengan mayor relevancia en la sociedad. Pero las cosas que incumben dinero, que incumben decisiones importantes, que incumben el futuro de las personas, generalmente se caracterizan por tener detrás un proyecto, por tener detrás una investigación, un conjunto de ideas, un conjunto de estrategias, un conjunto de elementos que han permitido alcanzar los objetivos, que han permitido que quizá tengamos una ideología diferente, y que han permitido que ahora nosotros tengamos una identificación diferente de la sociedad. Entonces es así que nosotros utilizamos los organigramas dentro, no solamente de los negocios, como les digo, sino dentro de las empresas, dentro del área educativa, dentro del área económica, en todos los espacios. Un colegio tiene un organigrama estructural. En la casa nosotros somos un organigrama. ¿Quiénes están en la cabecera? Pues los padres, los dueños de la casa, los que me cuidan, las personas de las que dependo. Después de ello están quizás tíos, personas responsables, no sé, muchos elementos. Todo, en todos los espacios nosotros tenemos un organigrama. De cierta manera, esto podemos considerarle como una jerarquización de roles. Cada persona tiene un rol que cumplir, cada persona tiene una actividad designada en el hogar, en la empresa, en el trabajo. Quizá, por ejemplo, ustedes tienen en la institución, tienen docente de matemática, docente de inglés, docente de historia, docente de emprendimiento, docente de biología, de química. ¿Por qué? Porque cada persona se especializa en algo diferente. Qué diferente fuera que una sola persona fuera su docente, cambiara de un tema al otro inmediatamente, no le acabara ni de explicar bien un tema, ya pasa al otro, no entendió bien matemática y empezó química y el compañero docente tampoco entiende las dos cosas. ¿Qué es lo que sucede? Existe una desorganización.
Existe una falta de comunicación, empieza a desarrollarse elementos negativos dentro del espacio con el cual nosotros podamos estarnos relacionando. Entonces, es importante que nosotros conozcamos cómo se debe estructurar un organigrama dentro de la sociedad, dentro de la economía, dentro del emprendimiento, de la política, de todo, porque estos son herramientas, son estrategias, son elementos que nos sirven para el desarrollo cotidiano, para la funcionalidad adecuada del ser humano, para cumplir objetivos, para alcanzar metas, para alcanzar estrategias que me permitan ser una persona exitosa, que me permitan ser una persona que alcance sus sueños. Para ello, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos explica brevemente para qué sirve un organigrama. Vamos a tomar atención, por favor, al video, chicos. Hola amigos, este es un nuevo video de Conduce tu empresa. El día de hoy aprenderemos para qué sirve un organigrama. Si te gusta este contenido, no te olvides de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Recuerda que cada semana subimos un nuevo video que facilita la formación de profesionales con la capacidad de desarrollar organizaciones exitosas. Ahora empecemos. Un empresario suele tener todas las cosas muy claras y organizadas. Administrar una empresa no tiene por qué ser una tarea complicada. Sin embargo, se torna así cuando los directivos no estructuran bien la organización. Es ahí cuando se generan diversas confusiones y problemas internos, los cuales no aportan nada para mejorar la productividad de la empresa, generando una pérdida de tiempo y dinero. Es por ello que el día de hoy aprenderemos qué es un organigrama, para qué sirven los organigramas, características de los organigramas, ventajas de usar organigramas. ¿Qué es un organigrama? El organigrama es una representación gráfica de la estructura organizacional de una empresa u organización. En esta se indica de forma esquemática las áreas que integran las líneas de autoridad, relaciones de personal, líneas de comunicación y de asesoría. Este elemento es de carácter informativo y ayuda a presentar la jerarquización, estructura e interrelación de los órganos de la empresa y, dependiendo del tipo de organigrama, incluso presenta al personal responsable de cada departamento. El organigrama de una empresa no tiene por qué ser complejo, cuanto más sencillo, corto, visual, es mejor. El objetivo fundamental de un organigrama es mostrar la estructura y los pilares de una compañía. Además, no existe un único modelo de organigrama, sino muchos, y por supuesto, siempre personalizados y adaptados al tamaño y complejidad de cada organización. ¿Para qué sirven los organigramas? El organigrama permite a las empresas analizar de manera ordenada la estructura de la organización. En un organigrama empresarial puedes encontrar los nombres de las personas que están a cargo de dirigir cada uno de los departamentos de la compañía. Así explicar las relaciones de competencias vigentes y relaciones jerárquicas. Los organigramas nos ayudan a mostrar una organización establecida dentro de la empresa, visualizar los niveles de jerarquía, líneas de autoridad, responsabilidad y comunicación, conocer las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa, comunicar al personal la estructura de la organización, identificar a cada trabajador con la labor que realiza y en el sector que pertenece. Características de los organigramas. Los organigramas poseen ciertas características como sencillo y claro. Debe de ser lo más sencillo y claro posible. No debe caer en muchos detalles. Se recomienda no reflejar muchos puestos en el organigrama. Menciona solo la función. Debe tener solo el nombre de la función o puesto de trabajo. Pero si queremos colocar el nombre del dueño del puesto, debemos colocarlo dentro del recuadro con una letra de menor tamaño. Casillas rectangulares. Debe tener las casillas de las funciones de forma rectangular y horizontal.
y dentro se debe indicar el puesto o función. Datos de elaboración. Debe tener la fecha de cuando se elaboró y el nombre del autor, quien lo elaboró y publicó. Periodo de actualización. Debe actualizarse una vez que existe un cambio. En algunas empresas suelen establecer un responsable y un periodo de tiempo para su actualización, por ejemplo, cada 6 meses. Ventajas de usar organigramas. El organigrama ofrece muchas ventajas para la organización. Facilita la visualización. El organigrama ofrece una manera sencilla de visualizar toda la estructura de la organización. Al ser gráfico y fácil de entender, fomenta que todos los utilicen para conocer más sobre la misma. Muestra las responsabilidades claras. Al ser el organigrama una representación de posiciones ordenadas por jerarquía, este da una clara idea de quiénes son los responsables de cada área de la organización y facilita a los jefes explicar a sus colaboradores la labor que uno debe desempeñar. Facilita la planeación. Facilita a los directivos de la empresa tener una idea clara y real de la situación actual, facilitando identificar a las personas clave dentro de la organización. Si los directivos pueden consultar métricas de la organización desde un organigrama, hará que los procesos de planeación sean mucho más productivos. Identifica problemas en la estructura. Al poder comparar la estructura de organización de distintas áreas, si combinamos los organigramas con métricas como costos, ventas u otros indicadores, nos permite identificar si la estructura está jugando un papel determinante en la diferencia de resultados entre dos áreas. Ahorro de costos. Cuando las organizaciones crecen, es difícil mantener un orden en la estructura y con frecuencia permanecen en la empresa posiciones que ya no son necesarias o que varían de mayor beneficio si son cambiadas de su ubicación. Espero que toda esta información. Cuando nosotros identificamos los roles a desempeñar dentro del negocio, prácticamente tenemos ya una idea concebida de las actividades que se pueden ir cumpliendo dentro del mismo. Por ejemplo, nos dice que de qué más o menos se trata un organigrama. Ya nos ha dado el video una breve explicación prácticamente de lo que se trata. Se trata de crear una estructura en la cual se delegan funciones, una estructura en la cual las personas conocen el rol que cumplen dentro de un entorno, el rol que cumplen dentro de una sociedad, el rol que cumplen dentro del trabajo, dentro de los diferentes elementos. Para complementar el concepto de organización, es importante determinar las funciones de las diferentes personas del emprendimiento. Las cuales se representan gráficamente mediante un organigrama estructural. En esta herramienta se establece la jerarquía de los diferentes cargos y, lógicamente, es la base fundamental para el establecimiento de las funciones de todo el personal. Les digo, siempre es fundamental que nosotros tengamos delegación de funciones, que yo sepa cuál es mi deber dentro del trabajo, cuál es mi deber dentro de la sociedad, cuál es mi deber dentro de cualquier espacio, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, jugadores de fútbol, no es que todos corren atrás de la pelota, cada quien sabe el espacio que cumple, ¿no es cierto? Cuando hay bailarines, cada quien sabe qué espacio ocupa en la coreografía. ¿Por qué? Porque sabemos la importancia que tiene la organización, sabemos la importancia que tiene el rol de cada persona. Cada persona tiene un rol diferente y este rol es importante. No quiere decir que ya porque yo no soy gerente no importo tanto en el trabajo, no importo tanto en la sociedad. No, cada rol es una parte. Siempre yo les digo que el emprendimiento funciona como un engranaje completo. Cada partecita pequeña de cada engranaje, cada partecita pequeña funciona ¿para qué? Para el desarrollo en común del emprendimiento. Todo lo que se hace, todos los elementos que se buscan, todos los beneficios, los objetivos, la suplementación de riesgos, todo lo que se hace principalmente busca que el negocio se desarrolle, busca que el negocio alcance el éxito, que el negocio tenga una buena estrategia en la sociedad.
De igual manera, aquí nos da un ejemplo de una estructura de organización básica. Tenemos como punto principal a la gerencia. Después de la gerencia está la administración, finanzas, ventas y producción. Son cuatro elementos que no tienen nada en común entre sí, pero si bien es cierto, el conjunto de ellos provoca un buen análisis y una buena estructura del negocio. La administración se encarga de todo lo práctico, la administración se encarga de todos los papeleos, por ejemplo, las finanzas, lógicamente, de toda la economía. Las ventas, de cómo se va a producir la economía del emprendimiento, de cómo va a alcanzar en el mercado, cuáles son los objetivos quizá principales a cumplir. Y la producción, generalmente, cómo se va a desarrollar el negocio, cómo se va a producir el principal producto, el principal servicio. Son elementos que se deben desarrollar en específico, no todo a medias. Lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a que en la mayoría de sociedades, en la mayoría de espacios de nuestros entornos, se caracteriza por hacer las cosas a medias, por no hacer las cosas bien, porque prácticamente todo se deja para última hora en cierto de los casos. Yo quizás tenía que analizar cuándo debía declarar con el SRI. Dije, ya voy a ver, ya voy a ver, ya voy a ver. Cuando me di cuenta se me pasó el tiempo y ya tengo una multa por no haber declarado a tiempo. ¿Por qué? Porque lógicamente, como tengo tantas cosas en las que pensar, tengo tantas cosas en la cabeza, o a veces puede ser incluso por descuido mismo, el emprendimiento se ve afectado. Nosotros no podemos quitarle este grado de importancia al negocio. El negocio va a convertirse como en un hijo, como en un elemento importante para la producción de bienestar, tanto de la sociedad como de mi propia economía, como de mi familia. Por ejemplo, nos dice, en el caso de las microempresas y considerando que usualmente el emprendedor inicia las actividades él solo, no le queda otra alternativa que hacer todas estas funciones él mismo. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando se empiezan negocios pequeños, no es que se va a tener una máxima producción, se va a tener un máximo alcance, no. Principalmente esto va a provocar que empiece poco a poco, que sea él mismo el que le toque ser cocinero, lavandero, el que venda, el que compre, el que se encargue del marketing. Lógicamente vamos a ser nosotros mismos. Pero asimismo, de acuerdo al tamaño del emprendimiento, son el tamaño de las delegaciones y son el tamaño también de las responsabilidades. Cuando el emprendimiento es pequeño, pues generalmente son las cosas un poco más reducidas que hacer, a diferencia de que si quizá el emprendimiento sea grande. Siempre las capacidades del ser humano se van a maximizar de acuerdo al entorno. Si yo tengo que aprender de quizá no sabía cocinar y ahora tengo que aprender a cocinar, pues si es en bien del negocio, tengo que hacerlo. Todo lo que nosotros vayamos a desarrollar tiene que ser en beneficio de los emprendimientos. Nos dice de igual manera. Por lo tanto, la función de organización se aplica desde el punto de vista de las funciones por realizar. De igual manera, en consecuencia, la estructura organizacional se va generando conforme el emprendimiento crece. Aquí hay algo importante que nos dice el texto. No temas desarrollar un emprendimiento solo. El hecho de que nosotros estudiemos de esto, que nos diga que generalmente la mayoría de cosas, de herramientas, son para crear emprendimientos a gran escala, no siempre tiene que ser así. No está mal el alcanzar nuestros sueños, no está mal el arriesgarnos. Ojo, no podemos improvisar, pero no está mal el arriesgarnos. No está mal el que quizá yo quiera tomar una decisión, el que yo quiera alcanzar un objetivo, el que yo quiera arriesgarme a un modelo de negocio creativo, innovador. Analicé el mercado, investigué, identifiqué potenciales clientes, vi que el negocio puede tener éxito, pues me arriesgo, lo hago. Es una idea que nadie lo ha hecho, es una idea quizá un poco más cambiante, no sé cómo va a funcionar la sociedad, pero me arriesgo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo quizá un pensamiento anterior, yo ya tengo un conocimiento de las cosas que puedo desarrollar. Por ejemplo, a continuación nos da el texto uno de los ejemplos de actividades que pueden ser agrupadas en las áreas administrativa, financiera, comercial y de producción. Principalmente cuando nosotros hablamos del área administrativa, podemos hablar de que nos refiere directamente
a los encargados de todo lo relacionado con el personal. Por ejemplo, los permisos legales, la compra de activos, es decir, los papeleos. Ya la parte administrativa es la que se encarga netamente del papeleo del emprendimiento, de todo lo que tiene que ver con normativas, con leyes, con roles a cumplir, con todo esto es lo que se encarga dentro del espacio administrativo. Tenemos también que es el que lleva el control del recurso humano. Todavía el recurso humano sigue siendo el más importante y yo solo les voy a hacer mucho hincapié. El recurso humano sigue siendo el más importante dentro de la actualidad, sigue siendo el con mayor grado de importancia, eso no se nos puede quitar de la mente. Aún las maquinarias no han logrado superar la inteligencia humana, las destrezas, la capacidad de adaptarse, la capacidad de regenerarse. El ser humano sigue siendo lo importante. Si no hay personas que trabajen, que personas que vendan, personas que compren, personas que estén dentro del mercado, prácticamente no existiría una relación comercial. Entonces, es también quien se encarga de llevar el control del recurso humano. ¿Qué quiere decir? Quien quizá puede analizar hojas de vida, puede ver habilidades, puede identificar oportunidades, aptitudes de las personas para cumplir cierto tipo de roles. Entonces, generalmente también puede ser quien se encargue de delegar, es decir, esta persona es buena en el ámbito económico, pues entonces le vamos a delegar en el área de finanzas. Esta persona trae mucha gente, pues entonces le vamos a delegar en el área de ventas. Sí, todo depende de las aptitudes que tiene también las diferentes personas dentro de la cotidianeidad. De igual forma nos dice que es el que adquiere las facturas de acuerdo con los requerimientos del SRI, quien compra computadores, escritorios, sillas, etcétera, todo lo relacionado para el funcionamiento del emprendimiento. Quien mantiene al día los requerimientos legales y tributarios, las normativas, los papeleos, todas estas documentaciones se encarga el área o el departamento administrativo. Puede estar delegado por una persona, puede estar delegado por 100 personas, pero deben hacer el trabajo prácticamente. Aquí ustedes ven, por ejemplo, 5 puntos importantes. Cada persona se va a dedicar, todo el departamento administrativo va a tener un rol. Uno se encarga de los permisos, otro del recurso humano, otro de las facturas, otro de la compra de elementos, de insumos, otro de mantener, por ejemplo, los recursos tributarios. Pero prácticamente todos tienen una finalidad en común, ¿cuál es? Pues que el área administrativa salga a flote. El otro departamento que tenemos es el departamento financiero. Este es el encargado de la planificación, gestión y control del dinero que tiene el emprendimiento. Lógicamente no tiene mayor ciencia. Si hablamos de finanzas, directamente se refiere a todo lo del dinero. Quizá en muchas de las ocasiones, cuando se delega funciones en el área económica, es bastante complicado. No todas las personas les gusta trabajar con dinero, porque a veces puede existir problemas, a veces puede existir cierto tipo de elementos quizá negativos, y existen muchas formas. De igual manera nos dice que es quien consigue el dinero para la operación, quien lleva la contabilidad, emite los balances, controla los gastos y está al día con los impuestos. Sin mayor explicación, quién maneja el dinero, cómo se lo maneja, quién regula también. De igual forma, esto quiere decir directamente que todos estos departamentos se encuentran trabajando en conjunto también. Por ejemplo, el área administrativa, para saber cómo van los requerimientos del SRI, tiene que ser el que trabaje con el departamento financiero para estar al día con los impuestos, ¿sí? Son muchas formas, muchos elementos que se desarrollan dentro de los departamentos. Tenemos el departamento de ventas o el departamento comercial. Este es el encargado de conseguir clientes o usuarios del emprendimiento, quien establece estrategias de publicidad, promociona los productos o servicios y satisface los reclamos del cliente. Aquí nosotros tocamos un tema importante, los reclamos del cliente. Nunca podemos dejar de lado también las necesidades que tiene la sociedad. Si un reclamo existe quizá en el cliente, es porque algo malo sucedió. Debo hacer un mea culpa, a ver, decir, a ver, quizá en esto fallé y no fallé, o simplemente es un usuario, es un potencial cliente bastante exigente, quiere muchos
mucho más allá de lo que el emprendimiento le puede ofrecer. El emprendimiento ofrece un gran producto, pero quizá ese otro producto, pues también debemos identificar cuándo tengo que hacer cambios, cuándo tengo que también aceptar errores, porque eso es otro también elemento. La flexibilidad de los emprendedores. Debo aprender a aceptar errores, a aceptar cambios, a ser un poco más empático, a ser un poco más adaptable. Si una persona que es cerrada, una persona que no entiende razones, nunca va a poder ser un emprendedor. No hablaríamos para nada de un emprendedor. Por lo contrario, sería una persona déspota, una persona manipuladora. Una persona que principalmente entiende y es flexible, directamente es un ser humano que entiende lo que es el emprendimiento. Por último, tenemos al departamento de producción o compras. Este es el encargado de realizar las compras o producir los bienes o servicios que se ofrecen, quien compra los inventarios o insumos, materias primas. Controla los costos de producción, calidad de los productos o servicios, diseña y crea nuevos productos o servicios, establece medidas de seguridad industrial, da mantenimiento a las herramientas, equipos y maquinarias. Prácticamente este departamento también trabajaría con el departamento de finanzas, porque para comprar algo, para vender algo, para poder producir algo, prácticamente es quien controla, quien sabe los recursos de calidad, quien sabe cuánto dinero se puede gastar, si está bien, si está mal. Todos estos departamentos trabajan en conjunto para sacar adelante un negocio. Como les digo, cada persona, cada ser humano, cada elemento relevante dentro del negocio, tiene que cumplir una funcionalidad, tiene que cumplir un rol. Y estos roles directamente están encaminados a que el emprendimiento tenga éxito, a que el emprendimiento se posicione en la sociedad, se posicione en el mercado, alcance las perspectivas, cumpla. Sobre todo cumpla con las necesidades que tiene el ser humano, que tiene el entorno estudiado, que tiene su potencial cliente, porque si es que no alcanzó a cumplir las necesidades de su potencial cliente, pues de cierta manera estamos fracasando como emprendedores. Lógicamente, las actividades que el texto nos menciona son solamente algunos ejemplos de las diferentes áreas que pueden desarrollar una empresa. Existen muchas otras áreas que dependen también del tipo de negocio. Hay tipos de negocios que no requieren, por ejemplo, digamos, producción porque son de servicios. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues otra normativa, otro organigrama. Todo se adapta de acuerdo al negocio, de acuerdo al tipo de servicio que se va a ofrecer. En general, cada emprendedor puede implementar las funciones que considere convenientes para que los objetivos se cumplan, siempre y cuando exista una clara definición de estas funciones y exista coherencia y coordinación de estas para facilitar cumplir con los objetivos esperados. Para ir terminando con nuestra clase, vamos por favor a ver el siguiente video que nos habla sobre cuál es el papel que debe tener un líder, cómo llegar a ser un buen líder, lógicamente en los diferentes espacios sociales, económicos, cotidianos, para alcanzar el éxito. Veamos, chicos, por favor. Pues es interesante esta pregunta, porque aquí está la siguiente pregunta, que es: ¿líder se nace o se hace? Yo creo que se hace, yo creo que pocas cosas... Cuando piensas en la mentalidad de que la gente nace de ciertas maneras, en plan, no es que se nace emprendedor, es que se nace líder. La mentalidad fija, ¿no? De cara Sí, yo creo que básicamente es eso de... Tienes una mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento. Mentalidad fija es alguien que cree que ha nacido de ciertos talentos y no puede moverse. Si piensas así, también tiene unas consecuencias negativas que ni siquiera vemos, que es... Las críticas te las tomas súper personales siempre, porque no te critican lo que has hecho, sino quién eres. Porque lo que has hecho es tu identidad, eres tú. Y te pones tú mismo obstáculos para seguir avanzando, porque piensas, no, si ser líder se nace, ¿para qué voy a seguir entrenando para ser mejor líder? Si soy como soy, estoy así. Y te permite sacarte la responsabilidad rápidamente fuera de ti. Por eso la gente tiende a adoptar la mentalidad fija, porque por mucho que la mentalidad fija en papel suene peor que la de crecimiento, lo interesante de la mentalidad fija es que te quita la responsabilidad encima, porque tú ya eres así, y te quita el esfuerzo encima sin consecuencia. Si tú ya asumes que eres así y no puedes mejorar, es muy interesante porque de repente te sacas esa responsabilidad encima de seguir mejorando, pero piensas, ¿para qué? Si ya soy así. Y hay otra cosa que también sabemos, que el humano tiende a coger el camino de menor resistencia,
es muy fácil pensar en, bueno, yo soy así, no puedo cambiar, es que toda la vida he sido así. Entonces yo creo que es mejor adoptar, aunque te cueste más, la mentalidad de crecimiento, que es decir, por mucho que tú partas de una base al nacer, siempre puedes mejorar. Tú ya partes con unos atributos, genéticamente tienes predisposición para ciertas cosas, pero siempre puedes ser mejor en ellas. Por mucho que tú no vayas a ser el mejor jugador de la NBA porque no llegas por altura, siempre puedes ser mejor jugador de básquet. Es cuestión de entrenarlo. Entonces yo creo que es eso, tener claro que la mentalidad de crecimiento es la mejor. Lo interesante es que encima lo hagas con cosas donde ya tengas predisposición natural. O sea, yo creo que las fortalezas, tu primer camino debe ser ver cuáles son tus fortalezas. Si ya eres un líder nato, pues oye, vamos a ser mejor líder. Si eres un líder pésimo de naturaleza, también puedes ponerte a ser mejor líder, pero te costará un poco más. Pero oye, si es lo que te apasiona, hay casos de gente que son muy malos, por ejemplo, en matemáticas y luego se vuelven calculadoras humanas. ¿Por qué sucede esto? Pues porque el dolor que han asociado a ser tan malos en eso es suficiente motivador para meterle 400.000 horas más que cualquier otra persona. Y eso es interesante. Y ya bajo el supuesto de que tienes que tener una mentalidad de crecimiento, ¿qué áreas dirías que tendrías que mejorar? Así un poco más concreto. Bien, chicos, muchas gracias por su asistencia. Les dejo para que tengan una excelente noche. Muchas gracias.